Nueva vez, Señor, nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos hacerlo con libertad. Padre, y nos presentamos, Padre, tú sabiendo nuestra condición y nosotros mismos sabiéndola también, Señor. Y te suplicamos que tú nos ayudes, Padre, para que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, Señor, y que tú recibas gloria, Señor, con nuestras vidas y que realmente seamos transformados por tu gracia. Así que ayúdanos ahora, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 5, versículo 13. Y la enseñanza de esta noche prácticamente es una continuación de lo que el pastor enseñaba esta mañana. Cuando él comenzó a leer el pasaje, yo me asusté. Digo yo, bueno, pero va a predicar el mismo pasaje que yo había escogido. Pero gracias al Señor lo dejó en el último versículo. Así que vamos a continuar en Mateo la enseñanza, pero justamente lo que acontece luego de la enseñanza del Señor, luego del Sermón del Monte. Claro que sí, hermano, claro que tiene que predicar, claro. Tú me lo dijiste, Eugenio. Esto es una pequeña introducción de la semana que viene. Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, veíamos, y el pastor esta mañana lo enseñaba, cómo el Señor Jesucristo, si van un poquito más hacia atrás al capítulo 4, a partir del capítulo 4, verso 12, ahí mismo del libro de Mateo, cómo el Señor Jesucristo inicia su ministerio público. Y inmediatamente de iniciar su ministerio público, el Señor también comienza a llamar a aquellas personas, a aquellos discípulos que le iban a acompañar durante ese ministerio al cual Él había venido en la tierra. Sin embargo, algo de lo cual el Señor se percataba es que muchas gentes y muchas personas iban quizás simplemente y decían: Señor, te queremos seguir. Y el Señor siempre le aclaraba que el ministerio el cual Él estaba llevando a cabo no era un ministerio ni de privilegio ni de comodidad, sino más bien un ministerio de convicciones de lo que respecta a la eternidad y la inmortalidad de los hombres. Y en base a esto Él basaba casi todas sus enseñanzas. De hecho, vemos cómo Él predicaba la resurrección. Y de hecho, cuando Él comienza su ministerio, lo que comienza a ofrecer al pueblo judío es, dice, arrepiéntanse, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que aquellas cosas que el Señor enseñaba eran básicamente algo que trasciende de este mundo, que va más allá, algo eterno. Así que el Señor no solamente estaba creando las bases para que sus discípulos llevaran a cabo el ministerio que luego que Él fuera crucificado y ascendiera a los cielos, iban a continuar los discípulos, sino que también vemos que estaba forjando el carácter de los discípulos con la misma enseñanza del Sermón del Monte que el pastor explicaba esta mañana, que no lo vamos a explicar. Así que esa enseñanza, si vamos al Sermón del Monte, nos damos cuenta que realmente trabaja el corazón de sus discípulos y cómo Dios quería que el carácter de sus discípulos fuera forjado conforme al carácter de Dios. Y no solamente eso, sino que ellos cifraran sus esperanzas, que lo que ellos iban a obtener, el dividendo que iban a obtener, iba más allá de esta tierra, sino en los cielos. Por eso le dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea que lo que el Señor quería es que ellos forjaran su carácter en la tierra, pero que fijaran su mirada en la eternidad, en la inmortalidad después de este mundo. Algo que realmente, si nosotros, y como muchas veces nosotros nos movemos y vamos, ahora que hay mucha apertura en las iglesias, nos damos cuenta que realmente las iglesias están viviendo un tiempo de comodidad y confort. O sea, hoy
los creyentes quizás, o no quizás, muy diferente a esta iglesia primitiva llena de persecución, inclusive de muerte, vemos que hoy el ser creyente es un gran privilegio. De hecho, recibimos el estímulo y recibimos la aprobación de los impíos cuando decimos que somos creyentes. Y el creyente realmente está viviendo un tiempo de confort dentro de las iglesias. Me llama la atención que en Lucas capítulo 14, miren lo que dice el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y el Señor no está diciendo, mira, no es que tú no lo quieras a ellos, sino el Señor está hablando de prioridad. Y de alguna manera parecería que los creyentes no estamos evaluando realmente lo que cuesta seguir a Cristo. Simplemente estamos mirando el beneficio de esa gracia y no la responsabilidad que tenemos nosotros de ser introducidos en esa gracia de Dios. Dice ahí mismo en Lucas versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, dice, y calcula los gastos? Dice, si ustedes realmente han abrazado esa esperanza, dice, ustedes saben lo que van a hacer. Ustedes saben la responsabilidad que tienen ahora como creyentes. Y dice al final, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El ser un creyente, el haber abrazado la fe en Jesucristo, el habernos constituido en siervos de Jesucristo, tiene una responsabilidad. Y hay algo que nosotros debemos que tener claro, de que nuestras vidas ahora corresponden a Dios, han sido compradas con sangre, corresponden a Cristo. La iglesia primitiva, si ustedes recuerdan el ejemplo de Hechos, cuando se forma la primera iglesia, los primeros discípulos, miren lo que dice en Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que ellos tenían favor, esa primera iglesia permanecía junta, tenían unánime todas las cosas, tenían un propósito definido como iglesia, tenían un mismo fin, y dice que ellos tenían un favor para con todos los demás, contra los impíos. Y la palabra favor ahí habla específicamente de la influencia divina en ellos que se reflejaba hacia afuera. Dios había transformado las vidas de esa primera iglesia y ellos estaban impactando a las demás personas. Y el mismo Señor dice que cada día se añadían lo que habían de ser salvos. Ahora bien, generalmente, y en mi caso, lo voy a decir y es como testimonio, cuando uno viene a la iglesia, uno realmente viene como visitante y le comienza a agradar lo que aquí pasa, los hermanos, y también el mensaje te comienza a impactar, y realmente Dios en su misericordia te salva, o sea, te ayuda a entender el mensaje del evangelio. Pero realmente cuando tú llegas a la iglesia, uno entiende que el pastor es responsable de todo. Y realmente yo creo que hoy día los creyentes pensamos, y de alguna manera la iglesia así lo piensa, que la responsabilidad de la predicación del evangelio, de proclamar el evangelio, es únicamente una responsabilidad del pastor. Y yo quiero que veamos en el pasaje que tenemos hoy, que cuando Dios habla de discípulos, está hablando de seguidores. O sea, la palabra significa así mismo aprendiz. Los discípulos fueron personas que aprendieron de Cristo. Y eso que ellos aprendieron de Cristo, eso mismo ellos llevaban a los demás. Y ese mismo alcance o esa misma responsabilidad que vemos en este pasaje que leímos hoy, que Dios está hablando, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Dice, ese mismo alcance se ha trasladado hasta nuestros días. Porque recuerden lo que dice Mateo 28. Dice, id por todo el mundo, dice, predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Así que Dios le da a sus discípulos la potestad, le da a sus discípulos la encomienda, la gran comisión de hacer otros discípulos. Que así como ellos aprendieron de Jesucristo,
los discípulos, ellos mismos enseñaran a otros a que aprendan de Cristo. De alguna manera, ese ministerio, ese discipulado, se ha trasladado hasta nuestros días. Y asimismo, esa responsabilidad se ha trasladado hasta nuestros días. Tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio, el proclamar las buenas nuevas, el ser un heraldo del Evangelio, un mensajero de Jesucristo, no es una opción, es una obligación de todo creyente. Y cuando hablamos de predicar, no es pararnos en un púlpito a predicar, sino nosotros proclamar en el mundo las buenas nuevas del Evangelio. Y a la luz de estos versos que leímos, yo quiero que veamos 4 razones por las que la predicación del Evangelio no es una opción, sino una obligación. Versículo 13, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y lo primero, dice ahí que nosotros, la predicación es una obligación porque somos la fuente de preservación. Le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y hoy día hay muchos mecanismos de preservación de las cosas, pero antes no existían toda la tecnología que ha llegado en estos tiempos, y la manera de preservar los alimentos era mediante la sal. Yo recuerdo, no porque yo sea tan viejo, sino porque cuando yo vivía con mi abuelo en el campo había necesidad, así que no teníamos refrigerador. Y yo recuerdo que mi abuelo, por ejemplo, tenía vacas, cerdos, y cuando él mataba uno de esos animales, él comenzaba a lonjear esas carnes en finas, luego la cocía y la empapaba de sal y vinagre y la tendía al sol. Y eso se hacía por varios días, y a lo largo del tiempo esa carne se disecaba a tal punto que tú la guardabas y no se contaminaba, no se podría, no se corrompía. Y de alguna manera lo que el Señor está diciendo, nosotros somos esa sal que necesita el mundo, que necesita la tierra para que no se corrompa, para que no siga corrompiéndose. Miren lo que dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dios nos ha salvado y ahora nosotros pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios. Pero el Señor dice, pero el mundo está bajo el maligno. El maligno es pues esa fuente de putrefacción o esa fuente de contaminación que tiene el propósito de matar, hurtar, destruir. Así que el maligno tiene un plan de podrir, de contaminar el mundo, y lo está haciendo. Pero Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad y nos hace el llamado y nos dice, ustedes son la sal, ustedes son la fuente de preservación de ese mundo, para que no se destruya, para que no se dañe, para que no siga su deterioro. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así como la sal se va impregnando en esa carne que se le echa para preservarla, así mismo dice que la palabra de Dios dice penetra profundamente a lo más profundo del ser del hombre. Dice hasta ayudar al hombre a entender, a discernir realmente las intenciones perversas y malvadas del corazón del hombre. Por eso es que la utilidad de la palabra, y por eso nosotros somos la fuente de preservación a través del Evangelio. Pero dice el mismo versículo, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada la tierra? Al fin, si la sal se hace insípida, si la sal no tiene sabor, dice, entonces, ¿con qué se va a salar la tierra? Haciendo una alusión a los creyentes. Si los creyentes pierden, se hacen insípidos, se hacen sin sabor, improductivos, dice, ¿qué va a pasar en el mundo? Hay un problema en el mundo si nosotros no predicamos el Evangelio. Porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los hombres a través de la predicación, de la locura de la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos esa fuente, el Evangelio, de preservación. Si nosotros no somos efectivos en ir y predicar ese Evangelio para preservar ese mundo que se pierde, dice,
el mismo Señor dice, entonces ya no sirve para nada. Y parecería un poco duro, porque el Señor dice, si la sal no sala, no cumple su objetivo, dice, no sirve, sino para echar fuera de ser hollada por los hombres, pisada por los hombres. De alguna manera, si el creyente no está cumpliendo con su propósito para el cual Dios lo llamó, dice, ¿y entonces? ¿Cuál es la utilidad? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, entonces no sé qué escoger. El vivir para Pablo en esta tierra, el tiempo que él estuvo aquí después de su conversión, después de su llamado, dice, era para Cristo. Dice, ahora yo sé que morir es mejor porque voy a estar con el Señor. Ahora dice, yo estoy en estrecho, porque si realmente el yo vivir aquí, en la carne, en este mundo, resulta para el beneficio de la obra, dice, realmente estoy puesto en estrecho. Y fíjense en qué él enfocaba su vida, en el beneficio de la propagación del Evangelio. Si nosotros no estamos cumpliendo con preservar el mundo, predicando el Evangelio, ¿cuál es el beneficio de nosotros vivir en este mundo sabiendo nosotros que es mucho más glorioso lo que nos espera en los cielos? Lo que ojo no vio ni oído oyó, dice, lo que Dios tiene preparado para nosotros, para los que le aman. Es mucho más glorioso, no habrá lágrimas, tristeza, llanto, dolor, nada, sufrimiento en los cielos. Si Dios no tiene aquí en este mundo, es para que nosotros seamos la fuente de preservación de ese mundo, de propagación del Evangelio, para el beneficio de la obra de Jesucristo, del ministerio que Cristo dejó en manos del hombre. Una segunda cosa, versículo 14. La predicación, primeramente, dijimos que es la fuente de preservación, una obligación porque es la fuente de preservación. Y segundo, si ustedes ven el versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Y lo segundo es porque nosotros tenemos una condición. Dice ahí al final de ese verso 14, una ciudad asentada sobre un monte no se esconde. No hay manera de que se esconda. Y la realidad que la vida de un creyente no hay manera de que se pueda esconder, de un verdadero creyente. Generalmente las ciudades se erigían antes a la orilla de los ríos o en las costas. Por eso vemos, por ejemplo, el mismo ministerio de Jesús se lleva a cabo en todos los alrededores del mar de Tiberias. Vemos también que en toda la zona de Mesopotamia fue una zona de guerra durante mucho tiempo por la fertilidad, la agricultura y todo lo que allí, la productividad de aquella tierra. Entonces, si vemos hoy día, las mismas ciudades donde nosotros vivimos están asentadas en llanuras. Hace un tiempo, yo fui con mi esposa, fuimos a La Vega, a un lugar que le dicen El Mogote. Entonces tú subes al Mogote, y nosotros fuimos ahí con alguien que nos invitó a un restaurante, y cuando fuimos de allí tú ves todas las ciudades, tú ves el Moca, tú ves San Francisco, tú ves Santiago, tú ves La Vega, todo tú lo ves desde ese monte que tiene creo que 1000 metros de altura. Y lo que el Señor está diciendo, si nosotros erigimos una ciudad en la cúspide de ese monte, es imposible que no sea visualizada por todas las demás personas. Y el Señor mismo está comparando nuestras vidas con esa ciudad que se erige en la cúspide de ese monte. Dice, es imposible que la vida de un creyente se esconda. Fíjense que lo que el Señor está diciendo, que nosotros tenemos una condición como creyentes. Si somos verdaderos creyentes, de que nuestra vida es imposible que pase desapercibida. Es imposible que pase desapercibida, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
nos constriñe la vida. El amor con que Cristo nos amó, dice que nos constriñe, nos deja perplejo, nos aflige, nos preocupa, nos deja cautivo, nos hace prisionero de Jesucristo. Cuando entendemos el amor con que Cristo nos amó. Cuando Pablo escribe a la iglesia, la segunda carta a los Corintios, dice, ese amor debe dejar cautivo al creyente, a tal punto de que sea imposible que él esconda esa realidad. Dios nos sacó de la condenación, de los lazos del infierno, y nos trajo a un mundo de gloria, y nos ofrece un reino celestial, nos resucita con él, nos ofrece salvación, nos salva. Es imposible, dice, que eso no cree en el creyente algo que se evidencie hacia el mundo. Asimismo, como esa ciudad se erige ahí y es evidente, impacta y la ve todo el mundo, asimismo la vida del creyente, cuando viene a los pies de Jesucristo, dice, se evidencia. No se puede esconder. Una tercera cosa, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo primero, que somos la fuente de preservación. Lo segundo, que tenemos una condición imposible de que pase desapercibida. Y lo tercero es que realmente hay una necesidad en el mundo. Miren que el Señor dice ahí, vosotros sois la luz del mundo. Y da a entender de manera indirecta que hay una oscuridad, hay una tiniebla en el mundo, en lo cual nosotros tenemos la responsabilidad y nosotros somos la única fuente de luz para ese mundo. Vosotros sois. En Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la luz, y los que me han seguido, dice, tienen la luz de la vida. Y fíjese cómo Él segmenta los que tienen luz y los que están en tinieblas. Los que han seguido a Cristo tienen la luz de la vida. Los que no han seguido a Cristo, que es todo el mundo que está allá afuera, dice, están en tinieblas. Dios segmenta esos dos, los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. El seguidor de Cristo vino a la luz, vio la luz. El que no ha conocido de Cristo sigue en tinieblas. Así que Él es la única fuente de luz, y esa luz, como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es la fuente de luz y fue aquel que resplandeció en el corazón nuestro. Y dice inclusive en Apocalipsis que aquella nueva Jerusalén, dice, no habrá necesidad de que haya luz, iluminación. Oigan por qué. Dice, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No solamente Dios iluminó nuestros corazones mediante Cristo, sino también que eternamente no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque dice que Cristo es la lumbrera de esa ciudad en los cielos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que Cristo le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Así que meditando en eso y buscando, miren cómo funciona la luz. Se representa por dos rayos. Hay un rayo que incide en el objeto y hay una luz que rebota de ese objeto, que es el rayo reflejado. Y así funciona. O sea, la luz ilumina el objeto y lo que viene de ese objeto es lo que nosotros vemos. O sea, se compone de dos rayos. Y dice en Efesios 5:8 que en otros tiempos nosotros éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en Cristo. Porque estamos en Cristo, ahora nosotros podemos tener una fuente de luz. Ahora, ¿de qué manera funciona esa fuente de luz que tenemos nosotros? ¿Cómo lo acabamos de explicar? La luz del Señor
Dice, nos ilumina a nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros reflejamos? ¿Qué es lo que refleja el creyente? Una luz. ¿Cuál luz? La luz de Cristo. Nuestra fuente de luz es Jesucristo y nosotros lo que hacemos es que proyectamos la luz que recibimos de Jesucristo. Ahora, ¿dónde se proyecta mejor la luz? Si usted va, por ejemplo, a un río que está totalmente quieto, totalmente en quietud, usted se fija que cuando usted se asoma, ¿qué pasa? Se refleja su rostro. Porque es una superficie totalmente pulida, una superficie totalmente lisa. Dice, y así, esa luz, la luz que se refleja es proporcionalmente igual a la luz que se recibe, es igual a la luz que se refleja por la superficie. Lo mismo que pasa con un espejo. Cuando usted va a un espejo, la luz refleja el espejo y lo que sale de allí, ¿por qué? Por lo pulido de la superficie. De alguna manera, tomando esta ilustración, nosotros funcionamos como un espejo. Lo ideal es que nosotros funcionemos como un espejo, de tal manera que la luz que recibamos sea la misma que proyectemos. Tenga la misma proporción de la luz que recibimos, tenga la misma proporción que la luz que proyectamos. No que proyectemos una imagen difusa, una imagen opaca, una imagen borrosa. ¿Qué es lo que pasa con el creyente? ¿Por qué los demás no pueden ver a Cristo en nuestras vidas? Y fíjense, si ustedes ven el versículo 16, al final ese es el propósito. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cómo funciona la luz es que las personas vean la luz de Cristo en nosotros, y al ver a Cristo en nosotros, dice, ellos puedan glorificar a Dios por la luz que se refleja de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los demás no pueden glorificar a Dios cuando ven la luz que nosotros proyectamos. Evidentemente, hay un problema en lo pulido de la superficie. El problema es que nosotros no estamos lo suficientemente pulidos, lo suficientemente lisos, limpios de pecado, para que la luz de Jesucristo podamos proyectarla y el mundo pueda glorificar a Dios. Y lo que está pasando es que la luz que recibimos de Cristo, al final está saliendo de nuestras vidas borrosa, distorsionada, opaca, y las demás personas no pueden ver a Cristo en nosotros, por lo cual tampoco pueden dar gloria a Dios. ¿Qué hago entonces para pulir mi vida? ¿Qué debo hacer? La iglesia de Gálatas había recibido el Evangelio, y Pablo en la carta, generalmente la carta trata de eso. Ellos habían recibido el Evangelio y de repente comenzaron a circuncidarse. Algunas personas llevaron otro Evangelio, dice Pablo, y comienzan a circuncidarse y cumplir todas aquellas cosas de la ley. ¿Y qué le dice Pablo? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y lo que Pablo le dice, ahora ustedes comenzaron a hacer cosas con el fin de agradar a Dios, aquellas cosas de la ley, cuando ya ustedes habían recibido a Cristo como su Salvador y habían depositado en Cristo toda su confianza, habían ejercido fe en Jesucristo, y de repente ahora ustedes por su propia fuerza, como si fuera otro evangelio, quieren agradar a Dios. Y fíjense lo que termina diciéndolo en el capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y fíjense la manera y el cuestionamiento que Pablo le hace. Dice, ustedes recibieron el Espíritu de Dios mediante los rudimentos de la ley o el cumplimiento de la ley, o porque oyeron la palabra con fe. Fíjense que la manera de nosotros ser pulidos, limpiados y ser lisos, ¿cuál es? Seguir oyendo con fe. Porque lo que transforma la vida del hombre es la palabra de Dios. Y de la manera que nosotros, nuestras vidas van a ser limpiadas, van a ser depuradas, podadas,
es nosotros siguiendo, oyendo esa palabra con fe. Una cuarta cosa. ¿Por qué la predicación debe ser o es una obligación? Versículo 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo, Dios ha resplandecido en sus corazones, así que ahora ustedes tienen la luz de la vida, ahora ustedes pueden reflejar la luz de la vida. De hecho, ustedes son la fuente de luz para el mundo. La misión de ustedes es reflejar la luz al mundo. Dice el Señor, es imposible. Si esa es tu misión, si ese es tu propósito en la vida, mientras está en la tierra, dice, es imposible que tú lo escondas, que tú lo pongas debajo de un almud, que tú lo pongas debajo de una cama. Evidentemente lo que el Señor les dice, la luz, el propósito nuestro es que evidenciemos la luz que hay en nosotros. Tenemos una misión: reflejar la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Nosotros, ¿llamado a qué estamos? Dice, a anunciar la virtud de Cristo. ¿De qué? De que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Fíjense que lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿qué cosa? Lo que pasó en nuestras vidas. Dios resplandeció en nuestras vidas, y lo que Dios está diciendo, lo que el Señor está diciendo, ustedes lo que tienen que hacer, ¿qué es? Dice, resplandecer con esa misma luz. Dice, anunciarle al mundo esa virtud de la cual ustedes fueron objeto. El beneficio del cual ustedes fueron objeto, lo que tienen que hacer con el mundo, anunciar esa virtud. ¿Cuál? Dice que nosotros éramos tinieblas y ahora somos luz, ahora somos salvos por la gracia de Dios. Esa es la misión. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros vivimos ahora para Dios. Así como Cristo dice que vive para Dios, así nosotros también vivimos para Dios. Esa es la vida del creyente. Vivir una vida que agrade a Dios. Si ustedes van a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, rápidamente para que terminemos. 1 Corintios 9, 16. Miren la visión que tenía Pablo de su misión. O sea, Pablo tenía totalmente claro el propósito para el cual Dios lo había llamado. 1 Corintios 9, 16. Miren lo que dice el escritor divino. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Dice, es una necesidad que Dios me ha impuesto a mí. Es prácticamente una obligación de que yo tengo que predicar el evangelio. Dice él, ay si yo no lo hago. Pablo tenía claro la misión por la cual él había venido a este mundo, para la misión por la cual Dios lo había salvado y lo había dejado en esta tierra. Y fíjense cómo dice en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él no le debía nada a nadie, ni era esclavo de nadie. Dice, pero al final yo me he hecho siervo de todo para ganar a la mayor número de personas posible. Y sigue diciendo, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Fíjense que Pablo se había convertido en una especie de camaleón.
Él se había disfrazado de todos los colores con la finalidad, dice, de ganar a las personas. Débiles a los débiles, a los que están sin ley, a los que están con ley. Dice, para ver al mayor número de personas que yo gano. Y me llama la atención que Pablo había definido o había identificado de tal manera la misión a la cual él había venido a la tierra. Y fíjense que él no tenía miedo del mundo. Y generalmente nosotros tenemos una fobia al mundo. Cuando Dios mismo ha dicho que el pecado, el problema del pecado está en nosotros, en la concupiscencia que está en nosotros, no allá. Sin embargo, Pablo tenía claro cuál era el mundo y él había ido con un propósito definido al mundo. El gran problema que tiene el mundo para el creyente, que tiene el mundo para ti y para mí, es que nosotros no vamos con ningún propósito al mundo. Simplemente nosotros vamos al mundo y terminamos contaminados con el mundo porque no vamos con un propósito. Pablo dice, yo me estoy juntando, me estoy relacionando con los que no tienen ley, pero al final yo sé que tengo la ley de Cristo. Pero mi propósito es ganar a esa persona para Cristo. Dice, a los débiles, aunque yo no sea débil, yo me he hecho débil para ganar a los débiles para Cristo. El gran problema que tenemos nosotros es que nosotros no tenemos propósito cuando vamos al mundo. Si nosotros notamos este pasaje, lo que Dios está hablando a sus discípulos es que ellos deben ir al mundo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra de ese mundo. El problema es que nosotros tenemos que ir al mundo con propósitos definidos para alcanzar a las personas. Si estoy en la universidad, gano de la universidad para Cristo. Si estoy en el trabajo, voy con un propósito definido al trabajo para ganarlo de mi trabajo para Cristo. Si estoy en el deporte, hago lo mismo. Cada uno de nosotros como creyentes debe tener una estrategia para ganar a aquellos que nos rodean para Cristo. Pablo había identificado la misión a la cual Dios le había llamado de resplandecer en el mundo. Y él hizo un plan para impactar a todas aquellas personas que de algún modo se relacionaban con él en el mundo. Y dice él, para ver el mayor número que yo puedo ganar para Cristo. Así que vemos que la predicación, hermanos, es un llamado de Dios. No es una opción a que nosotros proclamemos el Evangelio, a que nosotros seamos mensajeros de Jesucristo. No es una opción, es una obligación. Primero, porque estamos llamados a preservar la tierra de la corrupción que hay en el mundo. Segundo, porque es una condición que el creyente no puede esconderla. Es una nueva creación que Dios ha hecho que no se puede esconder. Tercero, porque hay una necesidad a la cual Dios nos llamó, que nosotros supliéramos esa necesidad en el mundo y que fuéramos a iluminar ese mundo. Y la cuarta es que debemos echar a correr ese propósito, ese objetivo en nuestras vidas. Y para terminar, ahora sí, yo me hago la pregunta: ¿qué pasaría si lo que estamos aquí, no está toda la iglesia, el pequeño número que está aquí, mañana comenzáramos a proclamar cada uno, a hacer una estrategia de proclamar el Evangelio en nuestro trabajo, en las universidades, en los amigos? ¿Qué pasaría con esta iglesia si solamente nosotros definiéramos el propósito y cumpliéramos con el llamado que Dios nos ha hecho de proclamar el Evangelio? Oremos. Señor, te pedimos perdón porque sabemos que no hemos cumplido con la expectativa que tú tienes del ministerio, Señor, y tampoco, Padre, con el llamado que tú nos has hecho. Pero te suplicamos, oh Dios, que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tu palabra opere en nuestros corazones, Señor, y que nuestros corazones sean estimulados, Señor, para que vayamos al mundo con un propósito definido, Señor, y proclamemos la verdad del Evangelio, Señor, y que podamos nosotros preservar al mundo de la corrupción del pecado, Señor, y que nosotros, por tu bendito Evangelio, también, Señor, iluminemos a todos aquellos que están en tinieblas. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.